Finalizamos una semana en la que descubrimos qué significa tener un ministerio impulsado por el amor en el ejemplo del apóstol Pablo, incluso en el ejemplo de ver cómo le tocó lidiar con ciertas críticas cuando tomó algunas decisiones. Pero qué bueno es que este ejemplo nos permitió aprender que cuando tomamos decisiones, velando por el bien de los demás, guiados por los principios bíblicos y, sobre todo, basados en el amor, definitivamente podemos confiar en que los resultados serán positivos. Así que hoy vamos a hacer una reflexión con algunas citas que aparecen acá, muy interesantes, que pusieron en el día viernes y que vale la pena comentar por lo que hemos estudiado esta semana. Antes de continuar, quiero agradecer a todos los que están pendientes siempre de este canal y de este repaso. Me disculpo porque el día de ayer realmente no sé qué pasó con el tema del micrófono, o estuve leyendo los comentarios de los ecos, yo mismo lo escuché ya cuando estaba publicado, no pude arreglarlo ya después. Gracias por siempre estar ahí pendientes. No sabría qué decirles, solamente una disculpa, porque los micrófonos algo debía haberles tocado, porque no sé qué pasó. Hoy he hecho pruebas y todo está bien. Así que no sé si de repente ya están fallando porque ya están viejitos, van a querer un cambio por ahí, pero bueno, ya vendrá para hacer un cambio con ellos, ¿verdad? En algún momento. Mientras tanto, gracias por estar ahí, gracias por comentar, gracias por darle like, gracias por compartir esta lección. Vamos a orar para entrar de lleno a nuestra reflexión de este día. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque en ella encontramos cómo podemos ejercer un ministerio donde quiera que tú nos hayas llamado, basados en el amor, impulsados por el amor. Puede ser un ministerio con nuestra familia, que es el primer ministerio y el más grande que tenemos todos. Puede ser liderando una iglesia como un líder local o un grupo pequeño, o tal vez un departamento de la iglesia o un distrito, en el caso de mis colegas pastores. Te ruego, Señor, ayúdanos a actuar impulsados por el amor. Por favor, permite que esta reflexión nos permita ayudar a otros para que puedan conocerte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. La semana que estudiamos, comenzamos hablando sobre el consuelo. Y creo que es apropiado hablar sobre este tema del consuelo. De hecho, hablamos de la gratitud, ese era el tema, pero noten que la gratitud de Pablo estaba unida al consuelo, al hecho de que aunque enfrentaba pruebas, él enfrentó pruebas, podía, luego de estas pruebas, mirar a otros desde una perspectiva diferente y podía darles consuelo cuando estaban enfrentando pruebas. Pablo reconocía que lo que Dios había hecho por él, también él podía hacerlo por otros. Y creo que eso era lo que Pablo siempre tenía en mente a la hora de tratar los problemas en la iglesia, los pecados en la iglesia. Pablo no era, y lo que voy a decir lo voy a decir con todo el amor del mundo, pero me voy a poner a mí como la persona, el sujeto equivocado en esto, pero Pablo no era como yo. Cuando yo tengo que aplicar disciplina, muchas veces yo me olvido de toda la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Y tristemente terminamos siendo duros con otros, termino siendo duro con otros. Pablo creo que siempre recordaba que el primer pecador, decía él, que era él, recibió la misericordia de Dios. Y por lo tanto, aún tratando problemas delicados de la iglesia, siempre debía actuar guiado por el amor, porque él mismo era un objeto del amor de Dios. Yo creo que Pablo pensaba, si no hubiera sido por la gracia de Dios, ¿dónde estaría? Si no hubiera sido porque Dios interrumpió mi camino de perdición cuando iba persiguiendo a la iglesia de Cristo, ¿qué sería de mí? Estaría perdido. Pero en su misericordia Dios intervino. Y Dios siempre interviene. Y yo pienso en eso también. De hecho, yo pienso en mi propia vida y las cosas que Dios me ha regalado hasta este momento en cuanto a todo en la vida. Desde mi familia nuclear con la que crecí, la esposa que Dios me dio, la niña que ahora tengo, el llamado al ministerio, y pienso, si Dios ha sido tan misericordioso conmigo,
cuando se tratan temas delicados, yo también tengo que aprender a ser misericordioso. No porque no se deba tener en mente los principios ni actuar basados en los principios, pero que nuestra motivación siempre sea el bienestar de los demás. Que se pueda notar que si tenemos que hacer una reprensión, esta reprensión debe surgir de un profundo amor por la causa de Dios, pero por las personas que son la causa por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Dicho todo esto, creo que las citas que aparecen acá nos dan orientación para poder pedirle al Señor que nos ayude a experimentar su consuelo para llevar consuelo a otros, que es la primera cita y que me gustó muchísimo. Y dice: los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros. Yo voy a hacer luego una aclaración sobre esto, no porque lo que está escrito esté mal, claro que no, Dios guió estas palabras, pero noten, luego dice la maravillosa gracia de Dios, este libro, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. Los tales, es decir, los que han enfrentado estos sufrimientos, han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones. No perdieron, y esta es la clave, no perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios. Pero yo quiero hacer una aclaración. Nota por qué hice énfasis en esta parte de no perdieron su confianza en Dios. La cita, que tiene una gran verdad, también debe leerse desde la perspectiva de que esto pasa en aquellos que han decidido mantener su confianza en Dios a pesar de todo. ¿Sí? Porque hay personas a las que las aflicciones lo que hacen tristemente es endurecerlas. Lo que hace es volverlas más toscas. Lo que hace es tristemente alejarlas de Dios. Nota, y yo quiero aquí aclarar esto, por eso digo, no estoy aclarando el pensamiento en cuanto a que estuviera equivocado. La Biblia habla de cómo debemos aprender a hacer consolación para otros. Pero ahí está el punto. ¿Cuándo podemos ser consuelo para otros? Cuando, como José de Egipto, estamos dispuestos a permitirle a Dios trabajar en nuestro corazón para limpiar nuestra vida de todo rencor y dolor, y así podemos ser consuelo para otros. Esto es porque antes se ha tomado una decisión: mantener la confianza en el amoroso cuidado de Dios. Y quiero ser muy claro. Nunca Dios quiso el sufrimiento para este mundo. No era su plan. No era lo que Él deseaba. Aunque Él lo previó, jamás deseó que esto fuera lo que nosotros experimentáramos. Pero trabaja con lo que tenemos. Dios se adaptó a la realidad de nuestro mundo contaminado por el pecado y Él mismo sufrió y sigue sufriendo a causa de este mundo tan doloroso, ¿no? Pero destaco eso porque yo creo que tengamos cuidado con algunas cosas. A veces nosotros decimos cuando nos pasan sufrimiento, este era el plan de Dios. Y no es el plan de Dios que nosotros suframos. Sin embargo, Dios puede hacer algo incluso en medio de nuestro sufrimiento, a pesar del sufrimiento, para que nosotros también llevemos consuelo a otros. Vamos a ir a la siguiente cita. La siguiente cita tiene una lección para nosotros sobre lo que significa la vida cristiana. Y dice así: una vida cristiana consagrada derrama siempre luz, consuelo y paz. Se caracteriza por la pureza, el tino, la sencillez y el deseo de servir a los semejantes. Está dominada por ese amor desinteresado que santifica la influencia. Está llena del Espíritu de Cristo y donde quiera vaya quien la posee deja una huella de luz. Esto definitivamente habla de carácter, es decir, habla de lo que el Espíritu Santo debe hacer en nuestra vida para que podamos reflejar el carácter de Jesús. Es algo que no podemos lograr por nosotros mismos porque solamente con esta frase, tino, cuánto nos hace falta a nosotros los seres humanos.
el tino para saber hablar en el momento correcto, para decir las cosas correctas, en el tono correcto. Ya con eso ya tendríamos bastante, ¿no? Ahora, la siguiente y última cita. El apóstol Pablo estimó que era necesario reprender el mal en la iglesia. Y por favor, siempre recuerda, el mal debe ser reprendido y se debe señalar, pero también hay que saber hacerlo. Pablo no disculpa el pecado. La gracia no disculpa el pecado, pero cuidado con aquellos autodenominados defensores de la iglesia que lo que hacen es atacar y destruir. La obra de destruir no es la de Cristo. Y lo voy a dejar hasta ahí. Pero note lo que dice. El apóstol Pablo estimó que era necesario reprender el mal en la iglesia, pero no perdía el dominio propio al reprochar el error. ¿Y cuán importante es esto cuando en las redes sociales es fácil perder el dominio propio? De repente yo he visto publicaciones de gente que lo que hace es insultar, atacar, criticar, destruir, en lugar de tratar de ayudar. Y es triste porque a veces hasta decimos, es que el Señor lo hizo. Cuidado con ponerte en el lugar del Señor porque solo hay un Señor y no eres tú ni soy yo. Lo digo para ti, yo sé que tú que estás viendo este canal no haces eso, pero vas a encontrarte con esas cosas en redes sociales y lo que estoy haciendo es advirtiéndote para que no caigas tampoco en la provocación. Porque yo mismo a veces me he sentido tentado a responder a algunas personas que su único espíritu es criticar, destruir, señalar e incluso tomando el manto de decir, es que el Señor lo hizo y por eso lo hago yo. Pero luego pienso, este no es el lugar, las redes sociales no son el lugar, no va a entenderme lo que yo le voy a escribir porque simplemente el que no quiere ver, no va a ver. Entonces ya ahí desisto y digo, mejor hay que crear buen contenido. Eso es lo que hago en mi caso particular. Luego dice, cuán cuidadosamente obraba para dejar la impresión de que era amigo de los que yerran. Y esto está en consonancia con lo que yo decía antes sobre cómo Pablo trataba con el pecado en la iglesia. Porque creo que Pablo reconocía lo que él dijo en sus cartas, ya lo mencioné, que él era el primer pecador y Dios lo había tratado con bondad. Así que él quiere mostrarle a la iglesia que sí, hay que señalar el error, pero nunca nos debemos volver enemigos de aquellos que están en el error, en el sentido de señalarlos, criticarlos, hacerlos a un lado. Para eso tenemos los pasos de Mateo 18, para ayudar a nuestros hermanos. Si están en el error, pues podemos conversarlo. Y la intención al final siempre va a ser edificar el cuerpo de Cristo. Pedirle al Señor, si el hermano que está en el error se vuelve obstinado y se rebela y todo, pues tú habrás hecho tu parte. Eso es lo que debe consolarnos, que habremos hecho nuestra parte. Solo no nos dejemos arrastrar, ¿no? Como veíamos antes, no hay que perder el dominio propio. Y noten ahora lo que hacía Pablo. Les hacía entender que le costaba dolor causarles dolor. Dejaba la impresión en sus mentes de que su interés estaba identificado con el de ellos. El apóstol Pablo sufrió mucho, definitivamente, pero nunca hizo de sus sufrimientos una bandera como para que sintieran lástima por él. Al contrario, él vio en eso la oportunidad de servir aún mejor a la iglesia. Estaba impulsado realmente por el amor. Y lo que más deseaba era poder ayudar a la iglesia en el desarrollo de la misión. Por eso veía problemáticos los problemas de la división, de problemas doctrinales que vimos en la primera carta. Y aquí lo que vemos es que Pablo nos está mostrando en lo que estudiamos esta semana, que donde quiera que estemos, el ministerio que Dios nos haya dado, porque puede ser que sea el ministerio de la familia, en el sentido de mi hogar, que ese es el primero y más grande ministerio, y puede ser que sea el ministerio en una pequeña congregación o en una iglesia local, o en el caso de los pastores, en un distrito o en una iglesia, en un grupo de iglesias. Sea cual sea, siempre debe impulsarnos el amor por Jesús y por nuestros hermanos. Y debe notarse, debe verse.
Debemos pedir ayuda a Dios porque definitivamente somos seres humanos. No lo digo por excusarnos, pero esa es la realidad. Es fácil olvidar que hemos sido objeto de la gracia de Dios, y al olvidar eso, olvidamos llevar esa gracia a los demás. ¿Qué tal si hoy le pedimos al Señor que nos ayude para tener ministerios impulsados por su amor? Que en todo, aun cuando haya que señalar el pecado, siempre hagamos las cosas con los principios correctos, fundados en el amor, teniendo como meta el bienestar y la restauración de otros. Si oramos siempre con esto en mente, si actuamos siempre con esto en mente, creo que nuestras iglesias van a crecer y fortalecerse aún más en el Señor. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por tu paciencia y amor con nosotros. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tu Espíritu Santo transforme nuestras mentes y caracteres a fin de poder reflejar el carácter de Jesús. Por favor, bendice a todos los que están conectados con este estudio y ayúdanos para poder honrar tu nombre sirviendo como Cristo sirvió. En el nombre de Jesús. Amén. Tu preciosa sangre, quien me compró con gran amor al morir en mi lugar. Gracias, Señor, por derramar tu preciosa sangre, quien me compró con gran amor al morir en mi lugar. Salvación. El mensaje de la cruz parece locura.
para tu gloria, para tu gloria.